Bienvenidos a Cancer Podcast. Hablemos de cáncer. En esta ocasión las reglas cambian y vamos a hablar de un tema de interés de todos. Y ahora yo soy la que le haré las preguntas al doctor Diego. Yo soy Carla Bermúdez, hematóloga. Y bueno, como ya han escuchado en podcast previos, yo soy Diego Díaz, soy oncólogo médico y tengo una alta especialidad en oncología torácica. Y bueno, parte de lo que vamos a platicar en este episodio es sobre la detección oportuna del cáncer de pulmón, y justo porque al final les queremos presentar un programa que estaremos arrancando, o que quizá para cuando escucharan este podcast ya lo arrancamos, y es sobre cómo detectar el cáncer de pulmón a tiempo. O de manera general, como hemos platicado en otras neoplasias, la importancia del cáncer de pulmón a nivel mundial es que es el cáncer más frecuente y es el cáncer que mayor número de muertes cobra al año a nivel mundial, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, si bien no es de los más frecuentes, está en el número 9 cuando incluimos a ambos sexos, sí representa de las principales causas de mortalidad por cáncer, siendo la tercera. Entonces, esto cobra pues real importancia para estos estudios de detección oportuna, que también los podemos ver en otro tipo de tumores. Sí, a ver, Diego, platícanos por qué es importante este tamizaje o este escrutinio que se les debe realizar a cierto tipo de pacientes o personas. Uh-huh. ¿Por qué es importante? Sí, pues el tamizaje, como lo hemos tocado en otros episodios, son estudios que hacemos para detectar algún tumor o algún cáncer en una etapa temprana, cuando sabemos que con esta detección oportuna podemos impactar en que el riesgo de morir por ese cáncer sea menor. Y esta información la tenemos en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer del cuello uterino, por mencionar algunos. Okay. Y en todos estos tipos de cánceres vemos que durante el transcurso del año o en ciertas fechas vemos que hay información en las redes, en los medios de comunicación sobre: chécate si eres mujer de más de 40 años y hazte tu mamografía. Si eres mujer y tienes más de 21 o 25 años, hazte tu estudio, el famoso Papa Nicolau. O si tienes más de 45 años, empieza a hacerte tus estudios para detectar el cáncer de colon. Pues en el caso del cáncer de pulmón, pese a ser la neoplasia o el cáncer más común y más mortal, pues falta mucha información y mucha difusión. O sea, en cáncer de pulmón también tenemos un método de detección oportuna, que es la tomografía de baja dosis. Este es un estudio que ya se ha demostrado a nivel mundial que cuando se hace esta tomografía de baja dosis se puede disminuir la probabilidad de morir por cáncer de pulmón. A diferencia de lo que vemos en la práctica habitual, donde el 60 al 70% de los casos de pacientes con cáncer de pulmón se detectan con etapas avanzadas, es decir, cuando ya es una etapa 4, que si bien tenemos tratamientos que en muchos casos pueden ser efectivos, lamentablemente no hablamos de un tratamiento curativo, pero con estos estudios de tamizaje podemos ver que esos cánceres se pueden detectar en etapas 1 y 2. Lo reportado es que esto pasa al revés, o sea, en el 60 a 70% de los casos detectamos esos cánceres de pulmón en etapas 1 y 2, lo cual se traduce en que las posibilidades de curación son mayores. Y algo que a veces vemos también con este tipo de tamizajes, que bueno, no solamente falta la información a la población general, también a veces en el mismo gremio médico, pues sí vemos a colegas que te pueden recomendar estos estudios que ya comentábamos para detectar cáncer de mama, de cuello uterino, de colon o de próstata, pero casi nadie te habla de la detección del cáncer de pulmón. Entonces, sí es algo que hay que difundir tanto a la comunidad médica como a la población general, porque se puede cambiar el pronóstico y se puede cambiar muchas vidas. Sí, es algo muy cierto que dices. Por ejemplo, yo que tengo pues pacientes, ¿no? Siempre les recomiendo, no, hazte tu colonoscopía a partir de los 45 a 50, dependiendo de pues tu familia, o si eres mujer, tu mamografía, tu Papa Nicolau, pero sí es a veces como no tenemos tanta información y no solicitamos que se hagan su tamizaje o escrutinio con cáncer de pulmón. Entonces, creo que sí es importante tocar este tema.
Y para ti, Diego, ¿quiénes serían como los candidatos ideales para hacerse este tipo de tamizaje, ¿no? Porque también creo que eso es importante. No creo que sea para toda la población, o no sé, tú me vas a responder esa duda. Y bueno, me gustaría que nos mencionaras aquí para saber, ¿no? Sí, como bien dijiste, en el resto de tamizajes o por lo general tenemos a diferentes grupos de personas. O sea, hay personas que es la población que denominamos como riesgo promedio, es decir, quizá nada más por llegar a cierta edad, pues ya tu riesgo se incrementa de padecer algún tipo de cáncer. Pero hay poblaciones que les decimos de riesgo alto. Y de entrada, cuando hablamos de tamizajes, hablamos de personas que no tienen síntomas, que simplemente por llegar a cierta edad o por tener ciertos factores, pues su riesgo puede estar incrementado. Una vez que una persona tiene síntomas, ya no hablamos de tamizajes. El tamizaje es la detección oportuna o el screening que dicen en inglés o escrutinio, platicábamos antes de iniciar el podcast. Cuando ya la persona tiene síntomas, ya no hablamos de este tipo de estudios, sino de un abordaje diagnóstico. Entonces, el primer paso sería personas asintomáticas que, en base a los estudios en los cuales se aprobó y se vio que este tamizaje con la tomografía de baja dosis era efectivo, es personas a partir de los 50 años. Principalmente en personas que fuman o que fumaron. Y si fumaron, que lo hayan abandonado en los últimos 15 años. Este es el grupo de mayor riesgo. Y bueno, esto quizá a muchos les pueda sonar un poco lógico porque bueno, sabemos que el tabaquismo, si bien no es el único factor para cáncer de pulmón, sí es el más importante. Entonces, ese grupo de riesgo son personas de más de 50 años, fumadores activos y que si dejaron el tabaco haya sido en menos de 15 años. Y quizá pueden preguntarse, ¿por qué 15 años? Pues bueno, hay evidencia de que cuando abandonas el tabaco y este abandono es de más de 15 años, tu riesgo de padecer cáncer de pulmón puede disminuir entre un 80 o 90%. Quizá nunca se va a igualar al de alguien que nunca fumó, pero disminuye de forma considerable cuando pasa este periodo de tiempo de 15 años. Y ese sería como el grupo... Sí, tengo otra duda, perdón por interrumpirte, pero ahorita que hablas de la gente que fuma, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, los fumadores pasivos? ¿Tendrían como el mismo riesgo que las personas que fuman o es diferente? Sí, el fumador pasivo o fumador de segunda mano también tiene un riesgo incrementado contra la persona o en comparación a la persona que nunca se ha expuesto ni a ese tipo de tabaco. Hay factores de mayor riesgo como estos que comento, que son los que avalaron y demostraron que este tamizaje era efectivo, pero existen otros factores quizá menos convencionales, pero que también están identificados como de alto riesgo, como puede ser este que mencionas, que es el tabaquismo pasivo o de segunda mano. Estas personas también tienen un riesgo incrementado. Otros factores de riesgo que se han descrito es si tienes un familiar de primer grado que tuvo cáncer de pulmón, o sea, primer grado es tu mamá, tu papá, algún hermano, tú tienes un mayor riesgo de padecer un cáncer de pulmón. Otros factores que se han descrito son algunas enfermedades propias del pulmón que por lo general tienden a ser crónicas, como la que conocemos como EPOC, que son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se han descrito que de repente o que tener el antecedente de alguna tuberculosis pulmonar también te puede incrementar ligeramente el riesgo, o algunas otras enfermedades del pulmón que por la inflamación crónica que ocasionan después de muchos años te podría suceder, que es algo que de repente conocemos como neumopatías intersticiales o que mucha gente luego le dice la fibrosis pulmonar. Todos esos factores están asociados. Otros que quizás sean más para nuestro medio es cocinar con humo de leña, o sea, eso que lo vemos pues todavía frecuentemente en comunidades de nuestro estado y de nuestro país. O sea, personas que durante toda su vida o que durante toda su infancia quizá, pues era la forma en la que preparaban sus alimentos y se la pasaban muchas horas al día o a la semana con este tipo de contaminación, pues se ha visto que hasta 1 de cada 3 pacientes con un subtipo en particular que se llama adenocarcinoma tienen el antecedente de haberse expuesto a esta exposición con humo de leña. Obviamente el riesgo es mayor mientras más horas estuviste expuesto al año. Si esta exposición era directa o indirecta, es decir, no es lo mismo para la persona que ella era la que estaba quizá haciendo todo el día que el resto de la familia que quizá nada más pasaba un ratito. Y también cambia
si esto era en un lugar cerrado o en un lugar abierto, ¿no? No es lo mismo que quizá en esa casa donde se cocinaba era pues como la cocina encerrada, o si era quizá en una parte más abierta. O sea, son otros factores que pueden influir y que estos no se han validado tanto quizá en este grupo inicial de alto riesgo, pero que en otras poblaciones, como por ejemplo hay algunos estudios en población asiática, por allá por Taiwán, donde en personas sin estas características de alto riesgo, o sea, sin esta característica principalmente del tabaquismo, pero que tenían estos otros factores menos convencionales, también el tamizaje puede detectar este tipo de cáncer de pulmón con la misma técnica, con la tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Ok, entonces tú recomiendas, por ejemplo, no solo que los fumadores a cierta edad se realicen este estudio de imagen, sino que también quizá esta otra población se podría ver beneficiada, las personas que cocinen con leña o demás, o ahorita inicialmente solamente consideramos que los fumadores. Sí, esa es una pregunta que hay estudios que pueden estar intentando resolver, pero digo, la evidencia que tenemos al momento es personas fumadoras mayores de 50 años, pero lo que podemos destacar de esto es en los estudios donde se vio o de donde se identificó esta población, era población de Estados Unidos o población de Europa. Entonces no era población adaptada ni a México ni a Latinoamérica. Entonces estos criterios de alto riesgo los tomamos de poblaciones que son diferentes a la nuestra. Actualmente hay protocolos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cancerología, que bien recordamos. Sí. Ahí en la unidad funcional de oncología torácica ya tienen tiempo que empezaron su programa de detección oportuna de cáncer de pulmón, un programa que se llama Detecto, perdón. Que si ahí lo buscan en su página, pues pueden encontrar información, donde ellos están incluyendo factores de riesgo que se pueden adaptar a nuestra población, como es lo de cocinar o la exposición al humo de leña por mucho tiempo. No tenemos aún información de estos protocolos, pero pues es muy valioso que en población mexicana se adapten factores de riesgo que vemos o que se han descrito también para nuestra población. Digo, si bien muchos de estos factores nos pueden incrementar de forma relativa el riesgo, pues también la otra parte es ver cómo se pueden conjuntar para hacer este grupo quizá un poco más amplio, o sea, que se incluya una población mayor, como lo hacemos en otras neoplasias, y que quizá más adelante no solamente hablemos de un grupo de alto riesgo, sino de que hablemos de un grupo promedio, o sea, de una población de riesgo promedio como la vemos en mama, en colon, en cervix. Pues eso sería algo que sería lo ideal, pero al momento pues solo tenemos como esta población de alto riesgo, los que sí o sí lo ideal es que se le hicieran. Ok, pues ya nos hablaste de qué se trata el programa, quiénes son como los candidatos a realizarse este estudio, pero ahora platícanos, tú que estás iniciando este programa, ¿cómo se puede acercar a ti la gente? ¿Cómo pueden hacerse este estudio de escrutinio? Como para que pues tengan la información y pues lleguen pues a ti, ¿no? Sí, este programa pues cabe destacar que fue pues la suma de esfuerzos de varias personas y organizaciones, y somos el primer hospital del país del ámbito privado que vamos a empezar con este programa de tamizaje de cáncer de pulmón. Como les comentaba, este programa lo hacemos con una tomografía de tórax de baja dosis, que esto, a diferencia de otros estudios, por ejemplo, una radiografía de tórax u otros estudios que se usaban antes, como cultivos de una expectoración, pues eso ya desde hace mucho tiempo se vio que no servía para hacer el tamizaje. O sea, la tomografía es el estándar y lo ideal es que se haga de forma anual. Cuando hacemos esta tomografía, siempre tenemos una forma de reportar los resultados, que de ahí nos ayudamos de nuestros colegas de radiología. Ellos tienen una clasificación que se llama LUNRATS, que no vamos a hablar de ella porque no es una clase, pero en base a los hallazgos, que si ellos ven que la tomografía que se realiza es normal, es decir, no ven ningún nódulo, no ven nada alterado, pues esa tomografía pues se puede repetir en un año, de acuerdo al programa del tamizaje.
Si se detecta alguna anormalidad, es decir, algún nódulo o algo sospechoso de malignidad, en este momento varios integrantes del equipo médico, entre ellos oncología médica, oncología quirúrgica, neumología, radiología, patología, vamos a discutir y sesionar ese caso en algo que le decimos equipo multidisciplinario para ver cuál es el mejor plan a seguir con esa persona que se hizo la tomografía y que se encontró un hallazgo anormal. Si se observa que ese hallazgo es algo que se puede seguir, pues ya de acuerdo a esta clasificación del URATS es si se sigue con una tomografía a 3, a 6, a 12 meses, dependiendo de los hallazgos. Lo que buscamos es que estas personas de alto riesgo y estas personas con ese riesgo quizá moderado, o sea que son los factores no clásicos, o sea personas de más de 50, personas que siguen fumando o que lo abandonaron en los últimos 15 años, personas que tengan familiares cercanos de primer grado con un antecedente de cáncer de pulmón, antecedente de haber cocinado con humo de leña, antecedente de tener alguna enfermedad pulmonar crónica. O sea, todos estos los estamos considerando como factores de riesgo. No se necesita que tengan todos para entrar. Digo, los más, quizá el único que podría ser un poco más rígido es el de la edad, pero fuera de eso, cada caso lo vamos a valorar para decidir entre todo el equipo si ese paciente o esa persona se beneficia de hacer esta tomografía. Si se beneficia de hacer la tomografía, esta tomografía no tiene ningún costo. O sea, la tomografía es completamente gratuita. Nosotros, o el proceder es que le explicamos a la persona en qué consiste la tomografía, le damos una receta como cuando se va a hacer cualquier estudio. En esta tomografía pues va a ir la indicación del estudio, el nombre de este programa, que se llama Neuma, y la persona sale del consultorio. Esta entrevista es algo muy breve, de 5 o 10 minutos, nada más para pues captar la información, captar que sea candidato. Va al servicio de radiología, que está en la planta baja del Hospital Ángeles, y después de que se hace esta imagen, nosotros revisamos la imagen con el equipo de radiología. En el transcurso de 1 o 2 días tendremos los resultados. Se notificará a la persona sobre estos hallazgos anormales, o si la persona no llegó quizá por sus medios porque escuchó esto o porque vio la difusión que estarán viendo en redes, sino que quizá alguien de la comunidad médica dijo, ya escuché de este programa y este paciente que estoy viendo aquí o el familiar de mi paciente cumple sus criterios, lo manda a la tomografía, pues además de hacerle llegar la información a la persona, pues también lo haremos llegar al médico en caso de que se requiera. Si encontramos algo anormal, pues ya se comunicará tanto con el médico o la persona, con quien sea necesario, sobre el plan propuesto a seguir, y pues en la medida de lo posible pues se apoyará para que continúe si se requiere algo más. Y dijiste algo así como que una tomografía de baja dosis, ¿no? Pues para que ellos sepan, porque, o sea, se escucha como que le pones un poquito menos de radiación, entonces pues es algo que quizá la gente tenga la duda de saber pues a qué se refiere, ¿no? Con esta tomografía de baja dosis. Sí, exacto, porque bueno, todo estudio y pues prácticamente todo lo que hacemos conlleva cierto riesgo, y algo que muchas veces se ha atribuido con los estudios de imágenes como este efecto de la radiación y que qué efectos pudiera tener a largo plazo, que hasta a veces se describe o que tienen el miedo de que pueda presentarse algún cáncer, ¿no? Claro. Entonces, todas estas tomografías, nosotros, por ejemplo, de acuerdo a una escala o a un valor que se llama milisievert, es que se da como un valor de más o menos cuánto es la dosis quizá que te puede aportar un estudio de imagen. Por ejemplo, una radiografía convencional, así como cuando te pide tu médico una placa de tórax, es como de 0.1. Una tomografía convencional, cuando la ordenas así por alguna otra razón, quizá anda entre 6 y 7 milisieverts, pero una tomografía de baja dosis anda entre 1 y 1.5. Es decir, es mucho menos que una tomografía convencional, y si la comparas con una placa, pues quizás son como unas 10 radiografías, que a veces por otras indicaciones te estás haciendo muchas radiografías y por lo general ese pues no le tenemos miedo. Entonces, aquí el mensaje es que pese a que te expones o que te haces una tomografía, no es algo que a largo plazo pues tenga un riesgo significativo de
de crearte algún daño, ¿no? Sí, claro. Algo que siempre intentamos fomentar con los tamizajes porque sabemos que hay muchos temas en lo que puede pasar en torno a los resultados, al tiempo de espera, a los posibles o a las posibles intervenciones que se tengan que hacer. O sea, hay muchos factores que se pueden mencionar, pero creo que uno de los mensajes importantes en este tamizaje y en el resto es cuando el tamizaje o cuando este estudio de detección oportuna se ha descrito que puede disminuir la posibilidad de morir por cáncer de pulmón, pues creo que tenemos que tomar más la parte del beneficio. Y más si tienes estos factores de riesgo, pues bueno, creo que es mejor optar o verle el lado pues, positivo de que si se llegara a detectar algo malo, además de que tienes entre el 60 al 70% de posibilidades de que se detecte en una etapa 1 o 2, que son etapas curables, se ha demostrado que se puede disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón. Sí, súper importante esas cifras. Muchas veces como que al paciente que fuma o al paciente con riesgo de cáncer de pulmón lo tienen como muy clasificado de que, ay, pues es que fuma, ¿no? Pero pues no es tan sencillo y creo que es importante saber pues que podemos hacer algo por esa población para reducir el riesgo pues, de mortalidad, ¿no? Y más que este programa es el primero pues aquí en un hospital privado y el primero en la ciudad, ¿no? Como comentabas, que no hay ninguno y pues que les van a dar la oportunidad a esas personas que pues que tengan estos factores de riesgo que ya mencionamos para poder saber pues en qué punto pueden estar o qué pueden hacer para mejorar pues su estado, ¿no? Actual. Y cómo le puede, o sea, bueno, ya dijiste que se va a difundir. Las personas van a escuchar esto en el radio, lo van a escuchar en redes sociales o ver en redes sociales o cómo van a hacer que puedan saber del programa, ¿no? Sí, pues mira, obviamente queremos que la difusión se haga pues de manera pues masiva, nos gustaría, porque hemos visto o está descrito que de las personas que son candidatas a este tamizaje, quizás solo entre el 2 al 5% acuden a hacerse el tamizaje. O sea, a diferencia de otros tamizajes donde sí es más la gente que va y se lo hace, aquí no es tan común. Entonces, esperamos que esta difusión sea masiva. Aquí en el hospital pues estarán viendo muchos letreros, folletos, llegará información, por todos lados. En las redes sociales también verán información de forma frecuente y si nos ayudan a compartir este podcast con personas que crean que sea de su interés, pues también se los agradecemos mucho. Hace un momento decías lo del estigma del tabaco, o sea, sí. Es un estigma que va a ser muy difícil quizá quitar, o sea, nos gustaría quitarlo a todos, como un dato para la gente que nos escucha, con datos nacionales, con datos de México, o sea, alrededor de un 30-33% de los pacientes con cáncer de pulmón en nuestro país nunca fumaron. Entonces, si bien, como decía, el tabaquismo es el principal factor de riesgo, no es el único. Entonces, sí es importante quitar lo del estigma y si creen que pueden tener este tipo de problema, pues acudir a la revisión como se hace cualquier otro chequeo. Y otro dato u otro punto importante que a veces también puede generar algo de estrés es ¿para qué me hago el estudio si sale anormal? Pues justo, si sale anormal, va a salir anormal en una etapa en la que te puedes curar. Entonces, más que el miedo a que salga algo, mejor hay que tener como pues un poquito de optimismo, diría yo, y decir, pues me lo hago como cualquier otro chequeo, si sale algo mal, lo más probable es que me curo. Y de estos estudios de donde se ha evaluado el tamizaje, la detección oportuna, la posibilidad de que salga un resultado positivo, es decir, de que veamos algo anormal y que quizás se requiera hacer una biopsia, o sea, tomar una muestra para hacer una confirmación o que llegue a algún tratamiento posterior, también es bajo, o sea, es entre el 1 y el 2%. Entonces, lo más probable es que si te hacemos este estudio, no encontremos nada normal. Pero si eres de ese 1 o ese 2%, o sea, tenlo por seguro que lo más probable es que si hay algo anormal y si es maligno, es muy probable que te cures. Sí, claro, como con pues, las mujeres, ¿no? Que se hacen la mamografía o el ultrasonido, pues igual para esta población,
para así reducir la incidencia tan grande de cáncer de pulmón, ¿no? Sí, y está muy bien el programa, la verdad es que sí. Sí, suena muy prometedor y pues que sean los primeros en estar en algo así en un hospital privado, la verdad es que pues es de sorprenderse, ¿no? sí, eso es algo que sí, la verdad es que nos da pues mucho gusto y mucho orgullo porque los programas de tamizaje en general en Latinoamérica son contados. Uh-huh. O sea, fuera de este que te digo del INCAN, o sea, de la Ciudad de México, sí. Pues fuera del INCAN, o sea, no hay ni siquiera otro hospital público que lo tenga, o sea, que tenga algún programa de tamizaje bien establecido. En hospitales privados tampoco no hay ninguno en todo el país, o sea, entonces algo que sí nos llena de orgullo y que agradecemos a todos los que han intervenido en que esto se pueda hacer posible es que pues vamos a ser el primer lugar y que esperamos que no seamos el primero ni el último, sino de que esto sirva para pues que más colegas, más compañeros y en más instituciones pues se pueda fomentar este programa de tamizaje y así pues mejorar el pronóstico de las personas. Hasta tus colegas pueden, al saber de este programa, pues enviar también personas, ¿no? Con factores de riesgo y pues hacer que este programa sea grande, ¿no? Sí, correcto. El programa está abierto para todos. No hay distinción por ninguna característica. Okay. Y pues verán más información en nuestras redes sociales, como les comentaba. O sea, en este video pueden ver aquí en la parte inferior, les pondremos las características de riesgo. Si cumplen con alguna de ellas, contáctenos y ya nosotros les decimos si son candidatos a la tomografía y les explicamos nuevamente el proceso para que se hagan la tomografía y que pues estén mejor. Y si tienen alguna duda, pues ya podrán escribirte pues al podcast, ¿no? O hacer algún comentario y ya pues los leeremos por ahí, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, recuerden que este podcast es informativo. Si deseas más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a tu especialista certificado y siempre hay algo que hacer. Muchas gracias, Diego. Sí, gracias, Carla. Recuerden que en CanCare tu lucha es nuestra lucha. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @cancare.oncología, en YouTube, @canqueroncología y en nuestro sitio web, canquer.com.mx, o también nos pueden contactar por WhatsApp al número 33 15 19 47 00. Hasta luego, buenas noches.